Buenas noches, mi nombre es Omaira Peñaranda y deseo iniciar esta reflexión hablando de cómo desde el paradigma tradicional de la simplificación se ha interpretado históricamente el fenómeno de la extraedad en la educación primaria. Cuando se analiza desde esta mirada clásica, la extraedad se observa como un asunto puntual, es decir, centrada en el estudiante. Se tiende a pensar que si un niño está en un grado inferior a su edad es porque no rindió lo suficiente, porque no cumplió con lo esperado o tuvo fallas personales. Lo que ocurre es que al mirar únicamente al estudiante se dejan por fuera los múltiples factores que se entrelazan en su historia. Situaciones familiares, inestabilidad emocional, dificultades contextuales o incluso prácticas pedagógicas que no siempre logran acompañar la diversidad que existe en el aula. En ese sentido, esta visión simplificada termina reduciendo la experiencia del niño en una etiqueta, en nuestra edad, una categoría que no cuenta quién es, qué ha vivido, ni qué necesita. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Juliet Helves Rodríguez y continuando con esta interpretación tradicional, es importante reconocer que bajo el paradigma de la simplificación, la escuela suele responder de manera rígida y poco flexible. Por ello, se recurre con frecuencia a acciones remediales como nivelaciones, tareas adicionales o incluso la repitencia, bajo la idea que el estudiante debe acomodarse al ritmo considerado normal. Sin embargo, esta mirada asume que el problema está en el niño y no en las condiciones que rodean su trayectoria. La extraedad no es un fallo individual, sino el reflejo de factores más amplios, desigualdades sociales, interrupciones escolares, experiencias emocionales o prácticas pedagógicas que no siempre dialogan con las necesidades reales. Cuando se actúa desde esta lógica, se corre el riesgo de profundizar brechas, afectar la motivación y limitar la participación del estudiante. Por eso, reconocer los límites de este paradigma es el primer paso para avanzar hacia comprensiones más integrales. Cordial saludo, mi nombre es Levis Perea Gamboa. La extraedad en primaria no es un problema aislado, es el resultado de varios factores que se relacionan entre sí. Si podemos ver desde el principio dialógico, entendemos que surge por la unión de dos dificultades, del estudiante y las fallas del sistema, ¿sí? Entonces podemos ver que aparentemente se ven contradictorios, pero ambos afectan a ese estudiante. El principio de la retroalimentación, que vemos que se convierte en un ciclo, es decir, bajo rendimiento, repetición y la desmotivación de ese estudiante. El principio recursivo que muestra al sistema que produce la extraedad, pero esa extraedad también afecta al sistema. Y finalmente, el principio holográmico, que nos recuerda lo que vive el estudiante se refleja, ¿sí?, desde las carencias del entorno social, educativo. En pocas palabras, la extraedad es un fenómeno complejo que debe analizarse desde una mirada integral. Cordial saludo, doctor y compañeros. Mi nombre es Johanna Mena Cuesta y sobre la visión emergente de la extraedad en la educación primaria tenemos 4 aspectos. El primero, la reconceptualización de la extraedad como fenomenología sistémica, vista como un indicador de la interdependencia constitutiva entre el sujeto, objeto y el ambiente socioeducativo. El foco se desplaza a la red de relaciones que componen su realidad. Segundo, transición de la explicación a la articulación. Exige una perspectiva transdisciplinaria que integre análisis socioeconómico, cultural y pedagógico para diseñar respuestas contextualizadas. Tercero, aceptación de la incertidumbre y de la incompletitud. Esto significa que las respuestas pedagógicas no serán universales ni definitivas, sino adaptativas y en proceso continuo de elaboración. Cuarto, enfoque en la relación y el sujeto, es decir, en la experiencia vivida del estudiante con esta edad y no en su mera clasificación. En resumen, los aportes emergentes se centran en transformar la visión reduccionista que ha conducido a prácticas mutilantes y cegadoras, hacia un conocimiento que intenta integrar lo simple, lo complejo, reconociendo nuestra edad como una manifestación de un tejido interdependiente donde las fallas no son meramente individuales, sino sistémicas.
Muy buenas noches, mi nombre es William Eduardo Salazar. En esta oportunidad hablaremos de cómo se reflejan los principios del pensamiento complejo en la realidad de la extraedad. La extraedad se ha visto tradicionalmente como un problema del estudiante, pero Edgar Morin nos advierte que la realidad nunca es tan simple. Desde los principios del pensamiento complejo podemos identificar que la realidad es multidimensional. La extraedad surge de factores sociales, económicos, familiares, emocionales y pedagógicos. Existe una interdependencia. Lo que pasa en la casa afecta a la escuela, lo que pasa en la escuela afecta la motivación del estudiante. Las causas no son lineales, no es repitió porque no estudió, sino una red de situaciones que se influyen mutuamente. Todo debe entenderse en contexto de vulnerabilidad, migraciones, crisis familiares, prácticas pedagógicas rígidas, entre otras. Así la extraedad no es una falla individual, es un fenómeno complejo que refleja la interacción entre el estudiante y su entorno, y solo entendiéndolo como un sistema podemos intervenir adecuadamente. Muchas gracias. La pragmática del pensamiento complejo nos invita a actuar coherentemente con esta comprensión amplia, ya que para transformar la realidad de la extraedad es necesario diseñar estrategias personalizadas según la trayectoria del estudiante, flexibilizar el currículum y la promoción, fortalecer las relaciones entre la escuela, la familia y la comunidad, reconocer que los estudiantes no aprenden en líneas rectas sino a ritmos diversos, promover prácticas pedagógicas centradas en el sentido y no solo en los contenidos. Estos cambios no son simples ajustes, sino una reconfiguración del modo de comprender y acompañar al estudiante. La transformación es posible en una escuela donde ninguna trayectoria sea vista como anormal, sino como parte de la diversidad humana. Una escuela que ya no simplifica, sino que comprende, integra y acompaña a sus estudiantes.